Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 13. ¡Hey! Decía una voz lejana, que parecía escucharse a través de un viento sibilante y continuo. Sintió que una mano lo tomaba por el hombro y lo zamarreaba con fuerza, de un lado a otro. ¡Hey! Despierta. ¿Está muerto? Preguntó otra voz, esta mucho más jovial y entusiasta. No, creo que solo está borracho. El de la voz jovial emitió un siseo. Sabía que era un borracho. Deberíamos arrestarlo por imbécil. ¿Arrestarlo? Tengo una idea mejor. ¿Qué? Ya verás. Las voces se hacían cada vez más nítidas dentro de su cabeza. Dan trató de abrir los ojos, ver lo que sucedía a su alrededor, pero enseguida unos estiletazos de dolor parecieron atravesarle los párpados, por lo que los volvió a cerrar. Se sentía pésimo, como si padeciera la peor de las resacas de la peor de las borracheras posibles. Y ese constante silbido en sus oídos. ¿Eh? Repitió la voz joven. Sintió un golpecito en el flanco derecho, proporcionado sin dudas por las punteras de unos zapatos o botines policiales. Levántate. Vamos. Dan trató de obedecer. Sabía que no convenía contradecir aquellas órdenes. Sin embargo, el cuerpo apenas le respondió, y lo único que consiguió fue encorvar la espalda un poco, como un animal con la columna quebrada. Se encontraba acostado sobre unas piedras, boca arriba, y el sol de la mañana lo castigaba sin piedad desde un costado del cerro. Si tan siquiera pudiera ver algo, pensó. Entonces la puntera de aquellos zapatos, dura y dolorosa, volvió a clavársele entre las costillas, esta vez con la suficiente violencia como para sacarle el aire. Dan se retorció y de su boca salió un buz que hizo que los policías estallaran en sonoras risotadas. ¿Viste el ruido que hizo? Dijo el de la voz más adulta, que parecía haber recuperado su entusiasmo. Fue como si se pinchara una bicicleta. Más bien me recordó un fuelle, Dijo el otro, sin dejar de reír. uno de esos fuelles para encender el fuego. Hazlo otra vez. Rogó el policía adulto. El zapato volvió a hundírsele en los riñones. Dan se estremeció por el dolor, aunque esta vez trató de contener el aliento, para no darle el gusto a aquellos hijos de puta. El policía jovial pareció profundamente desolado al decir. Mierda. Esta vez no dijo nada. Bueno, basta de jugar y levantemos esta bosta. Ayúdame, ¿quieres? Unos brazos pasaron por debajo de sus axilas. Dan se vio bruscamente levantado por los aires. Lo dejaron apoyado a un costado de la camioneta, donde lo sujetaron y lo palparon de arriba abajo. El policía joven, una vez cumplida esta tarea, asomó la cabeza a la cabina del vehículo. De inmediato, haciendo marcados gestos de asco, se retiró y escupió sobre el suelo polvoriento, muy cerca de los pies de Dan. ¿Alguien vomitó ahí dentro? Dijo. Es un asco. ¿Fuiste tú, borracho asqueroso? No esperó la respuesta. De hecho, parecía importarle muy poco. Negó con la cabeza y luego se dirigió a la parte trasera de la camioneta. El arsenal, pensó entonces Dan, súbitamente alarmado. El arsenal de Quiroga. Si el policía llegaba a encontrar algo incriminador, alguna pistola, alguna escopeta, o lo que era peor, aunque no completamente descartable, una docena de granadas o algo así, el asunto realmente podía complicarse, hasta límites inimaginables. Sin embargo, al cabo de una rápida aunque diestra inspección, el policía joven se retiró con expresión de contrariedad, y Dan exhaló un imperceptible aunque auténtico suspiro de alivio. Estoy vivo, pensó entonces, consciente de que, por primera vez, se percataba de la dimensión de este simple hecho. Sobrevivía a la jodida droga de Quiroga. Pertenezco al dichoso 15% de sobrevivientes. El aire de la mañana era límpido, puro. Los pájaros cruzaban el cielo en bandadas. Cuando Dan echó un rápido vistazo a la entrada de la mina, ubicada a unos 40 o 50 metros colina arriba, no le pareció tan amenazadora o desolada como la noche anterior. Todo parecía tan lejano, tan irreal. Si en ese momento, tal como había temido horas atrás, un tentáculo hubiese asomado desde la oscuridad, como una mano buscando un interruptor de la luz, supuso que, lejos de salir corriendo, él se hubiese desternillado de la risa. Un tentáculo, por Dios. Como en las ridículas películas de ciencia ficción que pasaban por el canal Sci-Fi. Eso sí que sería entretenido. Casi tanto como para hacerse en los pantalones de la risa. Observó a los agentes, sus rostros torvos y bobamente divertidos. El más viejo, que ahora lo sujetaba contra la puerta de la camioneta, debía tener unos 40 años y su piel estaba implacablemente picada por la viruela.
Usaba unas gafas aviadoras espejadas, totalmente pasadas de moda, y mascaba un chicle cuyo aroma Dan podía percibir con toda claridad. Era menta. Durante un momento sus recuerdos viajaron unos meses hacia atrás, hacia Amanda. Recordaba que ella también mascaba chicles con ese sabor, y él se había sentido repugnado al percibir ese olor característico, mezclado con el alcohol, pero apartó los pensamientos rápidamente. El otro policía era joven, muy joven, casi parecía un niño. Pero su expresión de aburrida perversidad no dejaba lugar a la duda. Se trataba de un tipo muy peligroso. En ese momento, a plena luz del sol, le pareció mucho más peligroso y aterrador que unos potenciales tentáculos saliendo de la mina. Pensó que con ese tipo no se podría jugar, tampoco razonar. De nada serviría poner su mejor postura de profesor universitario y explicar lo que había sucedido la noche anterior. Eso solo conseguiría enfurecerlo. Además, él tampoco comenzaba a creer mucho en esa historia. Tal vez todo se había tratado de una pesadilla. Compañero. Decía en ese momento el policía picado por la varicela, sacudiéndolo levemente por los hombros. Dan carraspeó, trató de recuperar la compostura. Dijo estúpidamente. El policía joven se le acercó con la rapidez de una culebra y le encajó un puñetazo en el estómago. Dan se dobló en dos, como un actor saludando al público luego del último acto. De no ser que los otros lo sujetaron, hubiese caído de rodillas. Presta atención a lo que te decimos, borracho. Gritó el policía joven, salpicándolo con gotitas de saliva. No nos gusta repetir las cosas, ¿entiendes? Sí. Graznó Dan, entre toses y jadeos. ¿Cómo dijiste? No te escuché. Vamos, repítelo más fuerte. Dije que sí, que escuché, repitió Dan. Inhaló una honda bocanada de aire. El mundo le daba vueltas, las colinas allá a lo lejos parecían alejarse y acercarse como si flotaran sobre unas aguas arremolinadas, pero al menos creía que no se iba a desmayar. Eso era importante. No desmayarse, no seguir exponiendo sus debilidades delante de aquellos dos policías carroñeros. Lo escuché perfectamente. Entonces contesta la pregunta de mi compañero. ¿Puede repetirla? Por favor. Pensó que recibiría una nueva andanada de golpes por esa contestación, pero el policía mayor, sorpresivamente, pareció apiadarse de él. Dije que ¿dónde está tu compañero, borracho? En la llamada que hiciste a emergencias dijiste que había otro además de ti. Dijiste que se había perdido dentro de la mina. Mi compañero. Reconoció Dan, tratando de ganar tiempo. Quería decidir qué era lo más conveniente. Sin dudas explicar el tema de las criaturas sería inútil, solo haría que ganase una nueva paliza, pero por otro lado, ¿cómo sacarse a esos tipejos de encima? Porque era obvio que no se conformarían con una explicación sencilla y racional, para luego dar la vuelta y marcharse. Querían otra cosa. Estaban buscando cualquier motivo para molerlo a golpes. Cualquiera. Aparentemente, había salido de una situación peligrosa, solo para meterse de lleno en otra. Y podía la mala suerte ensañarse con uno, hasta hacerlo creer que había venido al mundo solo por una grosera equivocación. ¿Por qué todas esas cosas le sucedían a él? Debes calmarte, se dijo a sí mismo. Si lograste escapar de esas criaturas, también podrás hacerlo de estos policías corruptos. Puedes hacerlo, vamos. ¿Y? Se impacientó el policía de la viruela. Estoy esperando la respuesta, borracho. Mi compañero, repitió él. Pensó que solo quedaba un camino. Considerando la mentalidad de aquellos dos policías, era arriesgado, de hecho era muy arriesgado, pero de momento era lo único que se le ocurría hacer. Tienen razón, dijo al fin, fingiendo una resignada humillación. Había alguien más conmigo. Era Jorge Olmos. Es un amigo. Pensábamos entrar a la mina, para divertirnos, pero entonces discutimos. Me sentí muy enojado con Jorge. Pensé que debía darle una lección. Llamé al número de emergencias para hacerle pasar un momento difícil. Sé que fue una estupidez, pero en ese momento, yo realmente me sentía enojado con él. Das asco, dijo el policía joven. Lo miraba de arriba a abajo, con una repugnancia y un odio renovados, como si acabara de descubrir que estaba hablando con una vil alimaña. Sabía que eran unos maricas quienes llamaban. Que iban a hacer sino en una mina abandonada, a las 2 de la madrugada. Es Asqueroso, completó la idea su compañero. me dan ganas de vomitar. ¿A ti no, Charlie?
Charlie, pensó de inmediato Dan, sin mucho asombro. Es obvio que debía llamarse Charlie. Pues claro, Se apresuró a decir Charlie. Volvió a acercársele y le echó un escupitajo en la cara. Dan trató de esquivarlo, echando la cabeza atrás, pero no fue lo suficientemente rápido y gran parte de la saliva del otro comenzó a correrle mejilla abajo. y pensar que por su culpa, por culpa de este marica y su amigo, tuvimos que venir hasta aquí. ¿Dónde está? Preguntó el policía de la viruela. ¿Dónde está tu amigo marica? Vamos, responde. No lo sé, dijo Dan humildemente, bajando los ojos y resistiendo el impulso de limpiarse el salivazo de la cara. Cuando desperté, él ya no estaba. Creo que bebí demasiado. Sí, Dijo el hombre, simplemente. Había quedado pensativo, como estudiando la situación desde una nueva y reveladora perspectiva. De repente, como un muñeco cobrando vida, levantó la rodilla y se la encajó en medio de los testículos. Dan gritó, y sus piernas volvieron a aflojarse. Esta vez los policías no lo sujetaron, por lo que aterrizó sobre el suelo árido y a punto estuvo de romperse la cabeza contra una piedra del tamaño de una pelota de fútbol, que se erigía a un costado de la camioneta. Los ojos se le llenaron de lágrimas y su visión pareció triplicarse. Pese a ello, alcanzó a ver que los policías intercambiaban una mirada y sonreían, como si acabaran de ponerse de acuerdo sobre una broma que prometía ser muy graciosa. Dan no pudo imaginarse sobre qué versaría el chiste, pero sí podía intuir, con una certeza del 100%, quién sería el blanco. Les doy una pista, amigos. Viene de enfrentar a unas criaturas del infierno, y tiene ahora un asqueroso escupitajo colgando de la nariz. 5 intentos y se llevan el premio gordo. Una nueva patada, esta vez dada por el policía llamado Charlie, hizo que se revolcara en el polvo. Rodó un par de veces y su cabeza, esta vez sí, golpeó contra la descomunal piedra. Durante un momento, solo vio una mancha roja y movediza cruzando por delante de sus ojos, como un sol en miniatura surcando un cielo neblinoso. Sintió que unas manos lo sujetaban por la cintura y luego le bajaban los pantalones de un brusco tirón. Quedó boca abajo, tragando tierra y con los pantalones enrollados en los tobillos, pero eso no le preocupó en absoluto, porque comenzaba a comprender por dónde venía la índole de aquella broma. Como para confirmar sus incipientes temores, el policía más viejo sacó su cachiporra y luego se la colocó en la entrepierna, a modo de caricaturesco pene. Dan decidió que había visto demasiado. Giró la cabeza y comenzó a gatear en dirección a la camioneta. Sintió que Charlie le apoyaba algo duro y frío en la nuca y de inmediato se detuvo. No vas a ir a ninguna parte, Le dijo el joven policía. Dan no podía verlo, porque estaba a sus espaldas, pero algo en la modulación de su voz le dijo que Charlie sonreía. Resistió el impulso de darse vuelta para mirar. No quería hacerlo. No quería volver a ver esa boba y perversa sonrisa. Era la sonrisa de un niño que aún no ha llegado a comprender los conceptos básicos del bien y del mal, y que se divierte torturando insectos con una aguja. El cañón del arma apretó su nuca un momento más, y luego se retiró con brusquedad, dejándole una desagradable sensación en el cuero cabelludo. ahora no te muevas. Ahora cerrarás los ojos y dejarás que nosotros te hagamos lo que todos los putos del mundo se merecen. Por favor, murmuró Dan. Solo será un momento. Lo juro. Estoy seguro que lo disfrutarás. No. Por favor. Hay un malentendido. Yo. Cállate. No te pongas como una niña. ya es una niña. Acotó el policía de la viruela, caminando lentamente hacia él, con el bastón apuntando en posición horizontal hacia el culo desnudo de Dan. No olvides eso, Charlie. Ya es. Se agachó y lo miró a los ojos. Dan, durante ese fugaz momento, pudo ver que, además de furioso y asqueado, el policía se encontraba también claramente excitado. Tal vez ni siquiera él lo sabía, pero era evidente que el asunto al policía le estaba gustando más de la cuenta. Acercó la cachiporra al trasero desnudo de Dan. Este lanzó una débil queja de terror y luego cerró los ojos. No puedo creerlo, pensó. Estas son las peores horas de mi vida. El Andy de Charlie, colgado a su cintura, comenzó a sonar. Trip trip. Trip trip. Y luego se escuchó una voz femenina, que se parecía un poco a la que lo había atendido durante el llamado de emergencias, aunque Dan estaba seguro que no era la misma. Chicos, hay un código 4 en la zona de la ribera. Repito. Código 4 en zona ribereña. ¿Me escuchan? No sabía si realmente era la misma mujer o no, pero se sintió infinitamente agradecido de escucharla.
Los policías escucharon el informe y luego se miraron, intranquilos. Charlie comenzó a llevarse la mano hacia el cinturón, con claras intenciones de agarrar el Andy y responder a la llamada, pero enseguida el otro lo detuvo. No lo hagas. Aguarda un minuto. Terminemos con lo que estábamos haciendo. Quería imprimir autoridad a su voz, pero era incapaz de disimular el desesperado ruego que había detrás de esas palabras. ¿Estás loco? Es un código 4. Nos colgarán de las pelotas si no respondemos enseguida. ¿Recuerdas lo que pasó con Benítez? Solo será un minuto. Insistió el policía de la viruela. Ahora su ruego era tan evidente que su compañero le echó una mirada de extrañeza. Entonces Rostro de Viruela, tratando de disimular, se apresuró a lanzar un gruñido de mal humor. Se incorporó trabajosamente, apoyándose en aquel bastón que había estado a punto de meterse en las prohibidas cavidades de Dan. Tienes razón, debemos irnos. Este marica no vale un día de suspensión. Charlie iba a responderle, pero entonces su Nextel volvió a sonar y tuvo que apresurarse a contestar el llamado. Rostro de Viruela se dirigió a Dan. Hoy no es tu día de suerte, mariposa. Pero si volvemos a encontrarte en el pueblo, no dudes que te haremos tragar esta cachiporra, y no solo por la boca. ¿Entiendes? Sí, señor. Gracias, señor. No me agradezcas, puto malnacido. Un rictus de asco y perversidad le deformaba los labios. Sorpresivamente, dio otra patada a Dan, en la boca del estómago. Dan gruñó y volvió a lanzar ese curioso sonido que tanto había divertido a los policías. ¡Buf! Rodó sobre la tierra y de nuevo se golpeó contra la roca, esta vez en el hombro. Quedó allí tirado, contemplando el cielo progresivamente azul, hasta que los policías se subieron a la camioneta y se marcharon, dejando una estela de polvo detrás. Pero antes, el policía adulto bajó la ventanilla y le advirtió. Acuérdate, mariposa. No quiero verte por aquí. Porque si lo haces. Sacó la cachiporra por la ventanilla, y comenzó a hacer gestos obscenos con ella, mientras su compañero, que manejaba la camioneta, se desternillaba de risa. Luego se marcharon, haciendo sonar la sirena. Dan pensó que eran los perfectos policías corruptos de pueblo. Perversos, estúpidos y peligrosos. Jamás, bajo ninguna circunstancia, podría confiar en ellos. Se subió los pantalones y muy lentamente, comenzó a arrastrarse en dirección a la camioneta. Alrededor de 5 minutos después, se encontraba sentado frente al volante, con el cuerpo increíblemente dolorido, y tratando de decidir qué hacer a continuación. Había visto, por el reloj del celular, que eran las 8:30 de la mañana. Ahora el sol había escalado el cerro y golpeaba con fuerza a través de las ventanillas. Iba a hacer un día de mucho calor. La gocamina, a unos 50 metros de distancia, parecía un ojo asombrado y ciego, dispuesto a esperar por toda la eternidad. Ningún tentáculo surgía desde la roca, ningún movimiento alteraba la oscuridad impenetrable que había en el interior. ¿Por qué aquellas criaturas no habrían ido a buscarlo mientras él estaba inconsciente sobre la tierra? ¿Qué las había detenido? ¿Acaso Quiroga habría conseguido combatirlas? ¿Pero cómo? El sol seguía subiendo con lentitud. Partículas de polvo bailoteaban dentro de la camioneta. De repente, el estómago de Dan se movió y chirrió como un mueble viejo. Recordó que hacía mucho tiempo que no probaba bocado, debía encontrarse muy débil, más de lo que él creía. Puso en marcha la camioneta. Debía moverse, hacer algo antes de que el cansancio y la debilidad hicieran mella en él. Debía comer algo y tal vez dormir un poco. Tal vez sus pensamientos se aclararan en cuanto se sintiera un poco mejor. No, pensó. No puedo dormir. No puedo echarme a descansar sabiendo que Liana está ahí abajo. Probablemente esté muerta, como Quiroga y como su hijo y como el perro, y Dios sabe cuántas personas más, pero yo no puedo continuar con mi vida como si nada. Debo detener todo esto. Perdió el hilo de sus pensamientos. Si seguía quieto sobre la camioneta, sin moverse, muy pronto volvería de dormirse. Pese a la paliza que le habían propinado los policías, o precisamente debido a esta, su cuerpo le pedía descanso a los gritos. Si tan solo tuviera otra sola dosis de aquella droga de Quiroga. Casi se golpeó la frente con sus manos al pensar en esto. Claro que la tenía. O al menos, debía tenerla. En la casa de Quiroga debía haber más de esa mierda química, que era capaz de levantar a los muertos. Si lograba hacerse de un poco, tal vez podría recuperarse lo suficiente como para empezar a hacer algo realmente útil. Tal vez aún estaba a tiempo, ¿por qué no?
Con la esperanza renovada por primera vez desde que despertara y sufriera el acoso de los policías, puso la primera marcha y comenzó a alejarse del lugar, rumbo a la cabaña de Quiroga. ¿Continuará? Hola de nuevo amigas y amigos amantes del terror, aquí estamos un nuevo martes con media hora de historias de terror en el canal de Tonitor. Tras haber terminado con otro capítulo de un viaje largo hacia la oscuridad, os dejo con 2 historias más. Espero que sean de su agrado. La sábana roja. Se trataba de una casa pequeña a un lado de la carretera. Lucía antigua, aunque la chica no podía decir a qué época pertenecía. Es cierto que había un olor extraño y definitivamente no placentero, pero resultó ser algo adictivo. María no tardó en acostumbrarse, y tras echar un vistazo a las zonas en que tendría que poner más atención en la casa, se dirigió a la cocina donde se guardaban los utensilios de limpieza. Consiguió el jabón, los coletos, esponjas y demás convenientemente reunidos en una canasta de plástico, junto a 2 pares de guantes, unos negros y otros amarillos. Los colocó en el estante, ya que tenía su propio par. Decidió empezar con el piso de arriba, pues lucía limpio y serviría para comenzar la mañana. Además tendría hasta la noche ese mismo día para acabar sus labores de limpieza, así que el orden no importaría. Al subir las escaleras notó que todas las habitaciones estaban cerradas. Todas menos una. Lo que parecía ser el dormitorio de su contratista tenía un aspecto muy extraño. Los muebles en la habitación lucían tan antiguos como el resto de la casa. Esto sorprendió a María, porque aunque toda la casa tuviese un aire de antaño, su jefe, que vestía traje y corbata, no parecía encajar en el escenario. Sin darle más importancia, empezó a trabajar en el suelo. Mientras limpiaba, le llamaron la atención las sábanas rojas que envolvían la cama. No se trataba de un rojo muy fuerte, ni uno muy claro, y esto fue lo que le atrajo de ellas. No pudo descifrar de qué material estaba hecha. Era majestuoso, oscuro y tranquilizante. Si lo miraba fijamente, sin embargo, parecía cobrar vida. Parecía palpitar. La tranquilidad se convertía en angustia, y una sensación de ahogo invadió a la chica. Las paredes parecieron acercarse, el aire se hizo más denso y en la casa hubo más silencio. María decidió no fijarse más en las sábanas. La chica dio unos pasos atrás, mirando al suelo. La sensación se desvaneció y decidió ponerse a trabajar de nuevo. El extraño olor de la casa se hizo presente de nuevo. María empezó a pasar una escoba por el suelo, notando que de hecho estaba bastante limpio. Al pensarlo bien, todo el aspecto de la casa era muy pulcro. También notó que la escoba que estaba usando estaba algo desgastada, así como el resto de los utensilios. Se preguntó si él mismo hacía la limpieza o estaban gastadas por anteriores empleadas. Al acercar la escoba a la cama, se dio cuenta de algo interesante. La sábana estaba incompleta. Un trozo faltaba en una de las esquinas de la sábana, la opuesta a donde se coloca la almohada. El resto de los bordes lucía trabajado, y se preguntó por qué seguiría usando una sábana en que faltase un trozo en vez de simplemente cambiarla. Dejando el tema de lado, maldijo la facilidad con que se distrae y se enfocó nuevamente en el trabajo. Prosiguió barriendo el cuarto y su mirada regresó varias veces al trozo faltante de la sábana, que ahora no salía de su cabeza. Cuando terminó, decidió mirar ese defecto más a fondo. Se agachó cerca del trozo faltante y lo observó con cuidado. Notó que en los bordes incompletos, hileras negras de hilo sobresalen por los lados, como si esperase ser completados. La chica extendió su mano y sostuvo la sábana. La sensación plástica y caliente que le otorgó la sábana fue inexplicablemente satisfactoria. Al pasar sus dedos por la sábana, se dio cuenta de que proporcionaba bastante calor y era muy ligera. La chica se quedó acariciando la sábana por un rato, hasta que sus ojos llegaron a un pequeño cofre bajo la cama. Era oscuro y, como todo en la casa, lucía antiguo. Su estructura estaba hecha para encajar un candado grande, pero no había ninguno. En su lugar, un palo de madera con unos detalles tallados se interponía en su apertura. La chica removió dicho objeto y procedió a abrir el cofre, consciente de estar haciendo algo que no debería. El suspenso solo creció cuando la chica encontró dentro un saco negro con fotos. La primera de ellas era de la casa, aunque parecía haber sido tomada con una cámara más antigua. La chica se preguntó por qué este tipo de fotos estaban en un cofre y no en un álbum. La pregunta, sin embargo, cambió de inmediato en cuanto decidió hojear la primera foto y ver la segunda. Una imagen que a simple vista parecía abstracta protagonizaba la instantánea.
Pronto, la figura en la imagen empezó a tomar forma, y la chica se dio cuenta de que se trataba de un rostro humano. Uno sin la cabeza en que pertenece. Como un pellejo, había sido arrojado al suelo de madera, donde se estiró y retorció. Dos grandes huecos hacían la figura casi irreconocible. María descubrió pronto que se trataba del espacio en que deberían ir los ojos de alguna persona. La boca, sin embargo, estaba cocida. Varias grietas se habían hecho alrededor de dichos agujeros, y el trabajo parecía más una máscara de terror mal confeccionada. El terror paralizó su mirada en la cara, despojada del resto del cuerpo. Sus dedos temblorosos pasaron la imagen, donde se encontraba con un rostro diferente. Supo que era distinto porque un tajo largo se había realizado al nivel de la boca hasta casi sacarla del resto del pellejo. La cara fue reconocible porque esta vez se estiró antes de ser fotografiada. María miró con disgusto cómo lucían limpios, lavados. Repetidas veces quiso pensar que se trataban de máscaras de plástico, pero lucían demasiado reales. Al barajar el resto de las imágenes, empezó a conseguir otro tipo de fotos, pero esta vez con cosas que no reconocía. Cosas que definió como pellejos colgando sobre un gancho, oxidado y utilizado múltiples veces. Aterrorizada, avanzó por las imágenes esperando hallar una explicación. El número de fotos solo hacía todo más espantoso. Entonces encontró la foto de una chica. Sus dedos se detuvieron y empezó a detallarla. Se trataba de una chica joven, delgada y de piel blanca. Estaba acostada en una cama blanca, con los ojos totalmente cerrados. Parecía dormida. El nivel de intranquilidad que le causaba esta imagen no era menor que las demás. No pudo seguir viéndola por mucho tiempo, y dejó caer las imágenes. Todas se deslizaron, mostrando más chicas dormidas. María acercó su rostro a las demás instantáneas, que seguían una secuencia. Ahora los rostros volvían a aparecer, esta vez entre las imágenes de las chicas dormidas. Luego se dio cuenta de que cada chica estaba seguida de su rostro cercenado. Otras 7 imágenes de chicas dormidas tenían su rostro perteneciente. Todas excepto la última. En la última imagen había una chica de estatura media, cabello negro, piel clara y cabello largo sonriendo a la cámara. La última no había sido revelada, sino impresa. Los bordes delataron que se trataba de un anuncio de periódico. Uno que ella reconocía, pues había escrito hace poco más de una semana. El terror la llevó a desbalancear y alejarse de las fotos, tropezando con la escoba y llevando sus manos a su boca. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, que se sentían vivas. Intentó silenciar su llanto, pero era demasiado tarde. La manilla de la puerta se abrió lentamente mientras ella levantaba sus húmedos ojos. La puerta se abrió finalmente y la figura yacía parada en la entrada, solo observando. La chica llevó sus dedos a sus mejillas y empezó a acariciarlas, mientras daba la vuelta, ignorando aquella figura. Su mirada orbitó hasta el tramo faltante de la sábana, que ahora, completa, sonreía torcidamente con los diferentes rostros que la componían. La chica fue capaz de ver su propio rostro en aquel hueco en la sábana, unida a las demás sonrisas con la piel que una vez le perteneció. El mono verde. Lucía y Joaquín tenían una hija de apenas unos meses de edad, cuando se mudaron a su nueva casa. Desde el momento en que llegaron notaron una nueva actitud en la bebé, y es que se quedaba mirando fijamente a un punto en específico, después sonreía y parecía seguir algo con la mirada, de un lado al otro, volteaba, señalaba. No pusieron mucha atención al hecho pues les decían que los bebés están conociendo el mundo y se sorprenden con todas las cosas. Pasó así el tiempo, cuando la pequeña tenía más de un año, y la actitud seguía siendo la misma, con algo extra. En esta ocasión, jugaba con alguien. Pasó así el tiempo, hasta que aprendió a hablar, y solo podían escucharla decir: Ahí está. Hasta que por fin tuvo edad suficiente, los padres le hicieron la pregunta directa. ¿Quién está ahí? A lo que la niña respondió. El mono verde. De ese día las cosas cambiaron un poco, se quebraban las ventanas, los vasos y platos en la cocina, los espejos del baño, perfumes, las revistas amanecían deshojadas y rotas, por lo cual culpaban siempre a la niña, y ella simplemente decía: El mono verde lo hizo porque está enojado conmigo y quiere que me castiguen. Y así sucedía, la niña era castigada en su habitación, pero las cosas no dejaban de suceder, sábanas desgarradas, paredes arañadas, hasta un terrible día, en que el dinero de la cartera de su padre apareció cortado en pedacitos, con un rastro muy obvio hasta la habitación de la niña. Por más que ella insistió en que el mono verde lo hizo en venganza porque se negaba a seguir jugando con él, sus padres no le creyeron, a pesar de que ella lucía muy sincera al
al decir que le estaba pidiendo hacer cosas malas. La encerraron en su habitación, poniendo una silla para atrancar la puerta y que no pudiera salir. Los gritos de la niña eran demasiado fuertes y desesperados, imploraba que la dejaran salir, pero nadie la escuchó. Al próximo día, en cuanto abrieron la puerta, el cuerpo de la niña se desvaneció en los pies de sus padres, había hecho un hoyo en la puerta por la desesperación, sus uñas estaban incrustadas en la madera, al igual que la carne de sus dedos, rascó con tanta fuerza que se le podían ver los huesos, y en su espalda, cientos de heridas que parecían haberle convertido la piel en bata, aterrorizó a sus padres que corrieron con ella al hospital. Estuvo internada varios días sin mejoría, los padres se turnaban para cuidarla. Una noche en que la madre fue a su casa por ropa limpia, encendió una veladora en el cuarto, a petición de la abuela de la niña, de rodillas en medio de la habitación. Antes de levantarse vio a través del humo un pequeño bulto en una esquina, pero cuando no había humo de por medio, no podía verlo. Se acercó con la veladora en mano, hasta el bulto, y este al verse descubierto le saltó encima, desgarrándole el rostro. Entre la lucha, podía ver que el mono verde la atacaba sin piedad, con unas púas que salían de todo su cuerpo, que se metían por la piel como gusanos, y luego de un fuerte tirón arrancaban toda la carne, dejando el cuerpo en los puros huesos. Tras la tardanza de su esposa, el marido llegó unas horas después, cuando la encontró moribunda en la habitación, con su último aliento ella le dijo: El mono verde lo hizo. Entonces el hombre sintió que su pierna era succionada por algo, volteó rápido pero era ya demasiado tarde. El mono verde siguió tragándolo, lo tragó completo, tras unos minutos expulsó por su gran boca solo huesos. Mientras en el hospital la niña despertaba y le decía a su abuela: El mono verde se comió a tu hijo. Ella pasa desde entonces sus días en una mecedora, en la casa de sus abuelos, repitiendo una y otra vez: El mono verde lo hizo,